Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un placer estar con ustedes, como siempre lo hago, para no variar, darles la más cordial bienvenida en nombre de mis compañeros, Herbert de la Rosa, Luis Vargas, que hoy me acompaña, y un servidor, Everaldo Valencia. Es un placer estar con ustedes, donde en esta hora informativa tendremos todo el resumen que sucedió y aconteció el fin de semana, tanto en el deporte nacional como en el deporte internacional. Pero me permito saludar a mi compañero de fórmula, Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ger? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Qué tal el fin de semana? Bien. Bastante deporte el fin de semana. Bastante deporte. No tanto fútbol, pero sí otros deportes, la verdad que acapararon el fin de semana. La participación en racquetball, subcampeones mundiales, muy bien. La verdad que al final pues se cayó contra la número 1 del mundo, Longoria, la mexicana. Claro, pero es la número 1 del mundo. Exacto. Entonces es llegar y cómo llega y perder, porque también hay formas de perder y sacar muy buenas conjeturas. Exacto. Y esto no es una pérdida, yo diría que es ganancia. Ganar mucha experiencia en este tipo de deporte. Sí, sobre todo también lo de la participación internacional en el género femenino también de la selección de softball, que al final terminó dentro del top 20, del ranking mundial de softball femenino. Luego al final terminó cayendo con Grecia. Toda esa información ya bien detallada, pues Herbert está diciendo ya cállense, que eso me corresponde a mí, dice Herbert por ahí. Se desarrolló el campeonato de pista UCI acá en Guatemala, de ciclismo de pista, y pues el torneo Little League de pequeñas ligas que se está desarrollando acá en Guatemala. Se había aplazado unas horas por la torrencial lluvia que cayó. Ayer justamente tuve la oportunidad de estar con nuestro buen amigo Maquito Cardona ahí, y nos tuvimos que regresar porque se canceló el duelo por esa torrencial lluvia allá en la zona 2, pero le damos el pase a Herbert. Sí, porque realmente le estamos quitando esa información. Pero teníamos que ampliar todo lo que se viene en esta hora, como le decíamos. Y para iniciar el segmento informativo, acá está con nosotros el señor Herbert de la Rosa para ese resumen del deporte nacional. Herbert, muy buenas noches, ¿cómo te va? Luis y Everaldo, ¿qué tal? Muy buenas noches, gusto enorme, placer enorme estar siempre con ustedes. Hoy en una nueva edición de Expertos del Deporte, hoy día lunes acá con mucha información, cargados de información que nosotros le trasladamos acá en Expertos del Deporte. Antes, pues agradecemos a Agua Pura Cielo, porque Agua Pura Cielo eleva tu vida, porque nos patrocina este segmento del deporte nacional, y queremos iniciar con este resumen, como ya es costumbre acá con nosotros, en este resumen donde hablamos de Mario Pacay, que finalizó la competencia que estaba sosteniendo en el Mundial Juvenil Sub-20 allá en Polonia. Mario Pacay, cabe destacar que tuvo pues grandes participaciones allá en Polonia, que lo trae con sabores pues bastante buenos acá de vuelta a Guatemala. También hablamos de Ana Gabriela Martínez, la raquetbolista que estaba disputando el Mundial de Racquetball allá en Cali, Colombia. Cabe destacar que esta chica pues que va a cumplir apenas 17 años, ya ha contado con varios títulos mundiales. En esta vez tuvo que conformarse con la medalla de plata, y esta es la primera ocasión en la que participó en un mundial de racquetball a nivel mayor. Entonces aplaudimos realmente lo que ha hecho esta atleta con tan solo 17 años, que está dando mucho de qué hablar. Cosas buenas vienen para ella, para un futuro que realmente lo está haciendo bastante bien. Y finalmente hablamos del Campeonato Juvenil Panamericano de Bádminton que se está disputando en Lima, Perú, en donde Christopher Martínez logró la medalla de plata. Pues esto también lo aplaudimos porque es un mundial juvenil, es una prueba juvenil en donde pues ahí uno se va postulando a mejores cosas que vienen a futuro. Pero vamos a esta nota que le hemos preparado acá en Expertos del Deporte. El pasado fin de semana, la raquetbolista Ana Gabriela Martínez conquistó el segundo lugar del Mundial de Racquetball Femenino que se disputó en Cali, Colombia. La jugadora guatemalteca perdió la final ante la número 1 del mundo, Paola Longoria, y Martínez fue derrotada en 2 sets por la mexicana con parciales de 15-12 y 15-5. Cabe destacar que Ana Gabriela realizó un gran campeonato en el cual consiguió 4 victorias consecutivas, en las que venció a 2 jugadoras del top 10. La guatemalteca, que el próximo mes cumplirá 17 años, regresa al país con la medalla de plata y su primer podio en el Mundial Absoluto. Por otro lado, el atleta guatemalteco Mario Pacay finalizó en el puesto 11 en la prueba de 5,000 metros, en la que fue su segunda participación en el Campeonato Mundial Juvenil disputado en Polonia. El cobanero terminó con un tiempo de 13 minutos, 55 segundos y 55 centésimas, siendo el mejor exponente del continente. Pacay además hizo historia en dicha prueba, luego de establecer un nuevo récord nacional, que estaba vigente desde 1995 en poder de Iván Gómez, con un tiempo de 13 minutos 58 segundos y 73 centésimas. Con esta competición, Mario Pacay
Polska y dio por finalizada su participación en el campeonato que se llevó a cabo en Polonia. Por otro lado, el Campeonato Panamericano Juvenil que se llevó a cabo en Lima, Perú, dejó grandes sensaciones para Guatemala. Esto gracias a que Christopher Alexander Martínez conquistara la medalla de plata. Esto gracias a que el jugador nacional fuera vencido en la final por el canadiense Brian Young en 2 sets con parciales de 21-7 y 21-13. Martínez sobresalió en la competición en la que obtuvo 5 victorias y solamente una derrota. Mientras que en la rama femenina la guatemalteca María Isabel Páez no pudo avanzar de los cuartos de final en el Panamericano Juvenil. Bueno, pues luego de haber visto esta nota, es momento de hablar del softball femenino. Recordamos de que el Mundial de Softball allá disputado en Surrey, Canadá, para Guatemala, pues se le logró alcanzar 4 victorias consecutivas. El quinto oponente era Grecia, selección de Grecia, con quien ya en la fase de grupos habíamos caído. Esta vez, pues también Grecia volvió a ser esa piedra en la cual tropezamos. 2-1 fue el marcador final para Guatemala, que lo dejó en el puesto número 20 del ranking mundial, pero acá la nota. La Selección Nacional Mayor Femenina de Softball finalizó el pasado sábado su participación en el Mundial de la categoría. Esto luego de caer ante la selección de Grecia en un apretado y emocionante duelo en la que Guatemala sería quien tomó la ventaja. En la parte alta del primer inning 1-0 gracias a Ángela Alvarado. Pero posteriormente en la misma entrada Grecia empató las acciones 1-1. Y cuando se jugaba el cuarto inning las griegas se fueron al frente 2-1, marcador con el que culminó dicho encuentro. Y Guatemala finalizó en la 20ª posición del ranking mundial luego de disputado el Campeonato del Mundo en Surrey, Canadá. Y siguiendo con más información, ahora nos toca hablar de la Copa UCI acá en Guatemala 2016. Recordamos que el día viernes habíamos hablado de cómo se iba desarrollando esta competencia. Finalmente el medallero pues quedó comandado por el grupo de Guatemala A, en donde pues está este ciclista Azcapajá y también está Manuel Rodas, es nuestro representante olímpico, que pues estuvieron ahí un total de 10 medallas, seguido por el ejército mexicano que también estuvo participando, y Colombia se llevó el tercer lugar. Pero grandes sensaciones dejaron allá en el velódromo de la zona 13, nosotros estuvimos presentes y acá la nota. El pasado domingo la Copa UCI Guatemala 2016 llegó a su final, siendo Guatemala A el líder absoluto en esta competencia con un total de 10 medallas, entre ellas 5 de oro, 3 de plata y 2 más de bronce. El segundo puesto de la competencia fue para el ejército mexicano, que alcanzó 3 oros, 1 plata y 1 medalla de bronce, para que el tercer puesto fuera para Colombia con un total de 5 medallas, entre ellas 2 de oro y 3 de platas, mientras que el medallero individual encabezó el guatemalteco Alfredo Azcapajá con un total de 3 medallas de oro, mientras que Luz Gaxiola consiguió 3 oros, 1 plata y 1 medalla de bronce para un total de 5 preseas. Bueno, ya para culminar este segmento del deporte nacional, queremos hacerlo hablando de Little League, las grandes pequeñas ligas a la vez, lo dicen así porque son varias selecciones de Honduras, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, en fin, muchas selecciones de ligas inferiores, de niños que prometen grandes cosas para un futuro. Se está desarrollando acá en Guatemala. Nosotros pues tenemos la Liga Galvez y la Liga Javier, son los nombres con los cuales se identifican los dos grupos de Guatemala que han estado participando. Uno de ellos ya se enfrentó ante el poderoso Venezuela y pues nos vapulearon, pero los chicos siguen mostrando grandes cosas y nosotros también estuvimos ahí en el Little League de este fin de semana, pero la actividad continúa durante toda esta semana. Vamos a esta nota. El pasado sábado dio inicio el torneo de pequeñas ligas en su edición número 50 con la participación de 8 equipos: Venezuela, Nicaragua, Honduras, Colombia, Panamá, El Salvador y 2 equipos nacionales, siendo ellos la Liga Javier y la Liga Galvez, quienes serán los que busquen el título que les asegure su participación en el torneo mundial que se llevará a cabo en Pensilvania, Estados Unidos. La novena de la Liga Javier consiguió su primera victoria al vencer a la selección de Colombia con un marcador de 6-3. Sin embargo, se llevaron un sabor amargo al salir derrotados del Diamante por Venezuela con un abultado marcador de 13-3, por lo que el encuentro tuvo que finalizar por nocaut. El ganador de este encuentro sería Helio Labarca y el perdedor sería el nacional José Quesada. Por otra parte, la selección de la Liga Galvez no ha podido celebrar en ninguno de los encuentros disputados. En el primero fue derrotado por Honduras con un marcador de 6-0 y en el segundo se llevó una paliza de El Salvador que los venció por la vía del nocaut, dejando el marcador final 12-0 en la cuarta entrada. El próximo encuentro de la
Liga Galvez será ante Panamá el día martes, mientras que la Liga Javier jugará ante Nicaragua el próximo miércoles. Bueno, con esto nosotros hemos culminado este resumen del deporte nacional, este bloque que siempre dedicamos a otras disciplinas deportivas aparte del fútbol. Esto gracias a Agua Pura Cielo, porque Agua Pura Cielo eleva tu vida. Vamos a la pausa, pero usted no nos cambie.